Buen día, Dr. Durval. El día de hoy vamos a exponer sobre los huesos del cráneo, neurocráneo y viscerocráneo. Primero, reconstrucción del cráneo. Para ello, ocupamos la cabeza de una compañera como molde para realizar el neurocráneo. Con ayuda de porcelana fría se logró obtener su forma. Luego, trasladamos esta forma a un globo para no perderla y poder realizar el viscerocráneo. De esta manera fue que nosotros hicimos la reconstrucción del cráneo. División del cráneo. Vamos a hablar de la división del neurocráneo y viscerocráneo. Empieza en la glabela, luego pasa por el arco supraorbitario de los ojos, pasa por la apófisis cigomática del frontal, luego desciende a lo que es la apófisis cigomática del temporal, atraviesa la apófisis del temporal del cigomático, luego pasa por la apófisis mastoidea, por último la línea nucal superior y de la misma forma por el otro lado. Neurocráneo. El neurocráneo está conformado por 8 huesos. El frontal tiene 2 parietales, occipital, 2 temporales. Por la parte de afuera se encuentra el esfenoides y la interna el etmoides. Viscerocráneo. El viscerocráneo o esqueleto facial, que está compuesto por 14 huesos, que están la mandíbula superior, la mandíbula inferior, los cigomáticos, los lagrimales, los nasales, y en su interior se encuentran los palatinos, los cornetes nasales inferiores y el vómero. Suturas del cráneo y puntos craneométricos. Existen ciertas suturas y puntos craneométricos dentro del cráneo, donde el hueso frontal se articula con los 2 huesos parietales formando la sutura coronal o frontoparietal, y la unión de estos 3 huesos forma el punto craneométrico bregno. La unión de los 2 huesos parietales se unen entre sí formando la sutura sagital o interparietal. En la parte de atrás se articula con el hueso occipital formando la sutura lambdoidea, y la unión de estos 2 huesos parietales con el hueso occipital forma el punto craneométrico lambda. En la parte lateral tenemos la unión del hueso frontal, parietal, temporal y parte del esfenoides formando el punto craneométrico terium, y en la parte de atrás parte del temporal, parietal y el occipital forma el punto craneométrico estéreo. En la parte acá también tenemos en el hueso frontal se articula con los 2 huesos nasales formando el punto craneométrico nasio. Fosas craneales. Fosa anterior. En la fosa anterior encontramos 4 agujeros. Encontramos el agujero ciego donde pasa la vena emisaria para el seno sagital superior, el agujero etmoidal anterior donde pasa la arteria, la vena y el nervio etmoidales anteriores, el agujero de la lámina cribosa donde pasan las haces del nervio olfatorio y el agujero etmoidal posterior donde pasa la arteria, la vena y el nervio etmoidales posteriores. Fosa medial. En la fosa media está el conducto óptico, aquí pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. También está la fisura orbitaria superior, aquí pasa el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico, el nervio abduces y la vena oftálmica superior. También está el conducto carotidio, aquí pasa la arteria carotidia interna y el plexo carotidio interno. En el agujero redondo pasa el nervio maxilar, en el agujero oval pasa el nervio mandibular, la arteria meningea y nervio petroso menor. En el agujero espinoso pasa la arteria y vena meningea, el ramo meningeo del nervio mandibular y por último está el agujero rasgado. En el agujero rasgado encontramos la arteria carotidia interna y el plexo nervioso carotidio interno. Fosa posterior. Fosa posterior tenemos el conducto auditivo interno, por donde pasa el nervio facial, el nervio vestibulococlear y la arteria lamberítica. El conducto condileo inconstante que pasa la vena emisaria o la rama meningea de la arteria faríngea ascendente. También tenemos el agujero magno que pasa la médula oblonga, meninges, arterias vertebrales, también las ramas meningeas de las arterias vertebrales y las raíces espinales de los nervios accesorios. Y también tenemos el conducto del nervio hipogloso, el agujero yugular o antes rasgado posterior que pasa el seno petroso inferior, el nervio glosorofaringeo, el nervio vago, el nervio ascendente y el seno sigmoideo y la arteria meningea posterior.